paciente que tiene una lesión de área 9 y 10 hace algo que se llama estado pseudodepresivo. O sea, parece una persona deprimida. Todos hemos estado deprimidos por alguna causa. Cuando está deprimido, ¿qué es lo que está callado? No le importa nada, no quiere salir, no quiere comer. Así mismo se pone el paciente, tiene falta de voluntad. No habla, no evoca, no le importa nada. Algunos ni siquiera ya tienen aseo personal porque no les interesa nada, no les interesa ni siquiera asearse, no quieren relacionarse con la sociedad, tienen desinhibición social. Que llegan tus amigos con el cual le encantaba el pasar, nada, no quiero saber nada. No es una persona deprimida, no toma decisiones, se ha estado pseudodepresivo. Esa palabrita es importante, ¿verdad? O pueden tener un síndrome prefrontal basal, porque se daña la parte basal. Eso es muy frecuente en los accidentes de tránsito. Cuando hay un accidente de tránsito, el paciente se mueve de manera brusca, y acuérdese usted por su profundo conocimiento de anatomía, en la base del cráneo frontal es muy irregular. Se acuerda que había unos cuerpos mamilares, unos mamelones ahí. Entonces el lóbulo frontal, cuando se mueve la cabeza, el cerebro se golpea y lo lesiona y provoca un síndrome frontal inferior, en donde, como es área límbica, el paciente hace algo que se llama estado pseudopsicótico. Pseudo es falso, psicótico, psicosis. Ejemplo de psicosis, una esquizofrenia, por ejemplo. El paciente se pone agresivo, quiere golpear a todo el mundo, insulta, ese tipo de cosas. O sea, usted ve al paciente y lo va a escuchar cuando usted va a pasar de visita, qué sé yo, el chico es una persona correcta, educada, estudiante, universitario, muy correcto, y cuando lo ve golpeando, que sigue insultando, que ni sé cuánto, ni sé dónde, y contando el insulto de la lata a la cerca que está aprendiendo. ¿Ya? Entonces, lo ven a que tiene una lesión frontal inferior. Eso es lo que le decimos, está frontalizado. Usted va a escuchar esa palabra, que va a escuchar cuando ya vea pacientes número 9. ¿Por qué está agresivo? Es que está frontalizado. ¿Ya? Entonces, puede hacer cualquiera de las dos. O de uso lateral, lo ve callado, individuo que no hace nada, o frontal inferior, que el paciente está agresivo, insulta, golpea, todo ese tipo de cosas, es muy frecuente en los accidentes. ¿Ya? Eso es con los síndromes frontales. Ahora, yéndonos más hacia atrás, vamos a hablar ahora de las lesiones de la área del lenguaje. Acuérdense que hablamos de dos áreas del lenguaje. Hablamos del área motora del lenguaje, que era ¿qué áreas? 44 y 45. Y hablamos del área comprensiva del lenguaje, que era ¿qué área? Área 22 de pronto. Cuando se dañan esas áreas 44 y 45, área de área motora o la área sensitiva, que es la 22, como son del hemisferio dominante, me va a provocar un tipo de trastorno del lenguaje que se llaman afasias. Entonces, ¿qué es la afasia? La afasia es un trastorno del lenguaje. No sé, doctor, pero ya vimos también trastorno del lenguaje. ¿Se acuerdan cómo se llama el trastorno del lenguaje? Que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Disartria. ¿Y cuál es la diferencia? La disartria y la afasia, los dos son trastornos del lenguaje. ¿Cuál es la diferencia? Que en las afasias es por daño de áreas dominantes. El resto es disartria. Disartria cerebelosa, el cerebelo no es área dominante, por ende es disartria. El Parkinson, locus niger, no es área dominante, es disartria. Aquí es área dominante, por ende se llaman afasias. Cuando yo hablo de afasias, yo digo que el paciente tiene una lesión en el hemisferio dominante. ¿Estamos claros? ¿Ya? Ahora, la afasia puede ser porque se dañó Broca y se llama afasia de Broca o afasia motora del lenguaje. ¿Qué es lo que debo evaluar para saber cómo está el lenguaje de mi paciente? Evalúo 4 cosas. Primero, fluidez. Lo vamos a hablar. Señor, ¿cómo se usted? Yo me llamo Roger. Señor, ¿qué hizo ayer? Bueno, yo ayer me fui así con unos amigos. O sea, fluidez, que hable fluido. ¿Qué más evalúo? Comprensión del lenguaje. Señor, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Roger. Está comprendiendo porque está respondiendo. Cuénteme qué hizo ayer. Yo ayer me fui al cine con unos amigos. Estoy respondiendo algo lógico. Que sea verdad o mentira, eso es otra historia. Pero estoy respondiendo algo lógico. Entonces, sí estoy comprendiendo. ¿Qué más evalúo en el lenguaje? Evalúo repetición del lenguaje. Yo le digo una frase y el paciente tiene que repetirla. Señor, diga, los perros saltan en el charco de agua. Los perros saltan en el charco de agua. Eso se llama repetición. Y por último, nominación. Nominar significa darle nombre a un objeto. Usted le dice, señor, ¿qué es esto? Un teléfono. Señor, ¿qué es esto? Una llave. Señor, ¿qué es esto? Un borrador. Eso es nominar. Entonces, evaluemos. ¿Qué pasa si se daña Broca? Como Broca es el área motora del lenguaje, entonces evidentemente la fluidez no la va a tener. No va a tener fluidez del lenguaje. Entonces el paciente no dice nada, no tiene fluidez. No habla, señor, ¿cómo se llama? Señor, bla, bla, bla. Señor, ¿qué hizo ayer? O puede tener determinadas características. Por ejemplo, el paciente puede hacer algo que se llama lenguaje telegráfico.
¿Qué significa lenguaje telegráfico? Solamente dice sí, no. O sea, ¿cómo se llama? Sí. Señor, ¿qué le pasó? No. O sea, no es que le está respondiendo. Porque usted le puede preguntar, no sé, señor, ¿usted se llama Arroyo? No. No quiere decir que le está mintiendo, sino que lo único que puede decir es sí, no, y le alternan como sea. No es que cuando le diga sí, quiere decir que él realmente le está diciendo sí. No, simplemente lanza la palabra por lanzar. ¿Ya? O puede ser que el paciente hable, pero hable sin gramática, se llama agramatismo. En vez de decir yo ayer me fui al cine, yo ayer sí. No es un lenguaje fluido, sí está hablando. Medio le estoy entendiendo, pero no es un lenguaje fluido. ¿Ya? Eso es alteración de la fluidez, hablando de ropa. O definitivo, no le entiendo nada. Hablo un lenguaje incomprensible, se llama ergonofasia. Señor, ¿cómo se llama? Lenguaje que no se entiende. Parece un lenguaje de leve, lenguaje en jerga, ¿no? Alguien que está súper heavy, que no le entiende nada, se llama ergonofasia. El ergonofasia que no se le entiende. Entonces, estas tres cositas de aquí me indican a mí que el paciente no tiene fluidez de lenguaje. O definitivo no dice el pico, ¿ya? Ahora, existe un concepto alterno a la fascia motora, antes llamada de Broca, que se llama transcortical motora, que ya luego lo vamos a conversar. Hablemos de Broca. Entonces, no tiene fluidez. El paciente sí comprende. Sí comprende. Y doctor, ¿cómo sé si comprende si no habla? O si solo me dice sí, no. Y que no sé si el sí es verdad sí y el no es verdad no. ¿Cómo yo sé que me está comprendiendo si no me habla? Me dice mi tío, no puede haber nada. Y uno lo que realiza ciertas acciones. Acciones motoras, ¿no? Yo le digo, señor, ¿cómo se llama? Señor, ¿cuántos años tiene? No le voy a entender. Señor, levante la mano. Señor, saque la lengua. Señor, cierre los párpados. Sí me comprende, ¿ya? O sea, sí lo puedo hacer. Entonces, en la fase motora, antes llamada de Broca, el paciente sí comprende. Cuando le hago repetir, no va a repetir. Le digo, señor, el señor repita, no sé, los días están bonitos. No lo puede hacer. Ahora, como le digo, hay una variante de la fase de Broca en donde el paciente sí puede repetir. Miren igualito, no tiene fluidez, sí comprende, pero aquí sí repite. Se llama transcortical motora. ¿Cuál es la diferencia? Dos motivos. Uno, o es Broca que va mejorando. El paciente con la fase de Broca puede mejorar. Lo primero que mejora es la repetición. Entonces, si ya repite, dice, ya está mejorando, ya no es motora, ahora es transcortical motora. O lo otro es que la lesión no esté en el área de Broca, sino que esté cercano a, o sea, este es el área de Broca y la lesión no está ahí, sino que la lesión está cercana al área de Broca. Por eso me da características de su corteza, está por debajo del área de Broca. ¿Ya? Entonces, esas son las dos posibilidades. Como la diferencia por la repetición. Y la nominación, que quede claro, ninguna fase nomina. Ninguna fase de la que vamos a conversar nomina. Ninguna fase capaz de nominar. ¿Ya? Ahora, tenemos la fase de Wernicke, o la fase sensitiva del lenguaje, o la comprensiva del lenguaje. Entonces, en este caso, el paciente va a tener fluidez sí, porque lo que está dañado es la comprensión, no la evocación del lenguaje. Pero ¿cuál es el problema? Que como el paciente no comprende, habla mucho, o sea, la fluidez está demasiado exagerada. Es como que yo te lo saque a exponer y usted no sabe el tema, entonces usted dice, pero no me va a quedar callado, no comprendo el tema, pero no me va a quedar callado, voy a contar cualquier cosa que comienza. Habla ya habla de regeneración hasta ahora. Exactamente, eso parecido a eso es lo que hace el paciente de Wernicke, que como no comprende, habla ya habla, por eso tiene una fase fluida, le llamamos nosotros. ¿Ya? O sea, habla de más, habla muchísimo, a veces inventa palabras, se llaman neologismos. De tanto que habla, comienza a inventarse palabras. Eso se llama neologismos. Ya tenemos que conversar un poquito de psicología para que usted entienda determinadas cosas. Vamos a la repetición, la misma historia. La fase sensitiva comprensiva de Wernicke no puede repetir. Pero hay una variante, que es la que sí puede repetir. La misma historia. O Wernicke va mejorando o el daño está cercano a Wernicke. Y ahí se llama transcortical sensitiva. ¿Ya? Transcortical sensitiva. Y por último, solo eso vamos a conversar, la otra no. Y por último tenemos la global no mixta, cuando se dañan las dos. Se daña Broca y se daña Wernicke. Entonces ahí el paciente pierde todito, no tiene
tiene fluidez porque está dañado broca, no tiene comprensión porque está dañado guarnique, no tiene repetición, y si tiene repetición, ¿cómo se llamaría? Transvertical, global o mixta. ¿Ya? Transvertical, global o mixta. El daño está en broca guarnique que va mejorando o cercana a broca guarnique. ¿Y la dominación cómo va a estar? Alterada. ¿Por qué? ¿Cuál es la fase que sí puede dominar? ¿Cuál es la fase que sí puede dominar? Ninguna fase domina. Ni la que estamos viendo ahora, ni la que en su momento se lo conversarán cuando vaya a biología, porque hay muchas más fases. ¿Ya? Eso con respecto a las fases. Y para terminar, vamos hablando de la praxia. ¿Cómo se da la praxia? Es algo muy interesante. ¿Ya? A ver. Como le dije, ¿no? La praxia es cumplir un objetivo, pero que haya muchos pasos previos a cumplir el objetivo. Entonces yo puedo, por ejemplo, a ver, por usted, ¿cómo se llama usted? Carlos. Carlos, a ver, Carlos, que haga de forma imaginaria como que agarra una caja de fósforos, saca el fósforo y no se prende una vela. Hágalo así de forma imaginaria. ¿Me va a quemar? ¿Prende la vela? Está raro. Ya, el fin de año de ustedes. ¿Y la vela? Pues le va a quemar, digo, prende la vela. Ya prende la vela. Prende el otro foco, ya se le quemó. Bueno, ya. Entonces, bueno, mire, ese acto es sencillo, ¿no? En teoría es sencillo. O sea, usted puede dar, qué sé yo, yo a veces hablo a usted de una hoja y le digo doble la hoja 3 veces. Ahora, de doble la hace, como le quieren entender. Puede usted hacerle, si es que entiende y comprende, haga el ejemplo de persignarse, o se le hace que se vista, no sé, está con chaqueta, le dice sáquese la chaqueta, vuelva a hacer a poner. Entonces, eso es un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Ponerse la chaqueta. ¿Cuál es el objetivo del joven? Encender el cerillo imaginario, encender la vela imaginaria. El objetivo es doblar la hoja y tiene pasos diferentes. No es hacer lo mismo. Hacer lo mismo, eso es cerebelo, porque parece que cerebelo coordina repitiendo. Aquí en praxis es parecido, pero no es lo mismo. Entonces, quiero entienda usted todo lo que tiene que pasar para que pueda hacer praxis. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que pasa? Se lo explicamos a los compañeros. ¿Qué es lo primero que pasa? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Antes de que haga eso, ¿qué tiene que pasar? Lo primero que tiene que hacer, tiene que escuchar. Porque si no lo escucha, no va a saber cuál es la orden. Entonces, primero tengo que tener una buena audición. ¿Cuál es el área de la audición? 41 y 42. Este es el lóbulo temporal, ¿verdad? Miren, aquí está el cerebro, ¿ya? 41 y 42. Generalmente el área 41 y 42 nunca le dije que era dominante, entonces yo escucho de ambos lados, ¿no? Porque tengo dos orejas, dos conductos auditivos, dos vías auditivas, dos meniscos, dos bla. Entonces la orden nace y la orden va a llegar al área 41 de ambos lados. Llega a ambas áreas 41 por ambos conductos auditivos. Pero luego, ¿qué pasa? Ya la escuché, ¿qué más me toca? ¿Y qué me toca? ¿De qué tengo que? Comprender lo que me están diciendo. Porque no después de los cerebros separados y bajar. Escuchó, porque está haciendo algo en base a lo que yo le digo, pero no lo está comprendiendo. Entonces, lo siguiente que tiene que pasar es comprender. A veces pasa, no lo entiendo, pero explíqueme bien. Le cambio la orden o le explico de una manera quizás un poquito menos compleja en dependencia del tipo de paciente. O sea, lo segundo que tengo que pasar es comprender la orden. La escucho, pero la tengo que comprender. La comprensión del lenguaje, ¿en qué área está? 22. ¿Del hemisferio dominante o del no dominante o de cualquiera? Dominante. Tenemos derecho e izquierdo. Digamos que el hemisferio dominante es el izquierdo. Asumamos que el compañero suyo tiene el hemisferio dominante izquierdo. Área 22. ¿Ya? Área 22. Bueno, aquí está el área 22, ¿no? Área 22, vamos a poner por ahí. Entonces, la señal de ahí, mire, del área 41 y 42, por un fascículo de asociación del lado izquierdo, ¿ya? Por un comisural acá del lado derecho, porque desde el lado de área 22 se comunica con el área 22 del otro, ¿ya? Y ahora luego, ¿qué pasa? Ya lo comprendí, ¿ahora qué pasa? Ahora sí tengo que irme al centro de la praxia, porque el centro de la praxia es el que va a crear
40. El área 40 ya todo lo quedamos en dominante, ¿no? Porque no hay área 40 en el hemisferio no dominante, bueno, sí hay, pero no tiene función. No hay área de Wernicke en el hemisferio no dominante, todos nos quedamos en el hemisferio dominante. Y el área 40 es el que crea la fórmula cinética. Entonces ella dice, haz esto, y ahora sí me comienzo a mover. ¿Cuál es el área del movimiento? El área 4. ¿Cuál es la que la avisa previo para moverse? El área 6, ¿verdad? Entonces el área 40 se comunica con el área 6 y el área 4, del mismo lado. Y la vía piramidal baja, llega a mesocéfalo con este bulbo, y el bulbo ¿qué va a hacer? Se va a ir al otro lado, y ahí entonces la persona mueve, pero la mano contraria al dominante, o sea, la mano derecha en este caso, ¿no? Mueve. Pero generalmente la praxia la hacemos con ambas manos, ¿verdad? Las dos manos son las que hacen praxia. Entonces quiere decir que el área 4 y el área 6 del lado contrario también se tienen que estimular, bajar, y en la parte inferior del bulbo se va al lado derecho. Y ahí trabajan las dos. Entonces, la pregunta es, que está bastante sencilla, el área 40 se comunica con el área 6 y 4 del mismo lado, perfecto, facilito, están del mismo lado, pero ¿cómo se comunica con la del otro lado si no tengo área 40 del otro lado porque el área 40 solo es dominante? ¿Cómo me puedo comunicar? Con la fibra hidrográfica. ¿Por medio de la fibra? ¿Fibra? Asociación no, porque asociación es con el mismo lado. Comisional. Quiero comunicarme con el área 4 y 6 del otro lado. Comisional. ¿Con las fibras? Comisionales. Y la que tiene más cerca es el de aquí, que es el cuerpo calloso. Entonces, mire, el área 40, luego, gracias al cuerpo calloso, se cruza para el otro lado y estimula el área 4 y 6 del lado contrario, y así yo hago praxia. Entonces, para que usted haga praxia, no solamente tiene que entender el área 40 bien, sino todo eso bien. O sea, si el paciente está sordo, área 41 y 42, no puede hacerle praxia, bueno, le tocará hacerle correcto, o sea, es más complejo. O sea, tú le puedes hacer una praxia correcta, adecuada. Si el paciente tiene una fascia, ¿cómo se llama el daño del área 22? ¿Cuál es la fascia dañada del área 22? Wernicke. ¿Cuál más dañaba el área 22? Compresión. La transcortical sensitiva. ¿Cuál más dañaba el área 22? La global. La Global. no la escucho. Global. La global. Entonces, 3 tipos de afasia me pueden dañar el Wernicke. Entonces, cualquiera de esos 3 tipos de afasia no me va a hacer praxia bien. ¿Ya? Si se daña el área 40, efectivamente. Si el paciente tiene defecto motor de un lado o defecto motor del otro lado, tampoco le puedo hacer praxia. Porque imagínense, no mueve el lado izquierdo. Me toca hacer una praxia que sea solo de una mano, quizás. Pero no es lo ideal es buscar las dos. Si el doctor, pero ya no la va a hacer, pero si daña el área 40, y si me toca tomografía, resonancia, no lo puedo hacer sin ver la imagen. Porque si el paciente tiene una manito, no le puedo hacer lo de la cajita. Va a ser complicado. Entonces, si el paciente tenía área 4 y área 6 de este lado, de los dos, pero todavía no le puedo hacer praxia. Y si el paciente tiene el cuerpo calloso, tampoco. Si tiene el cuerpo calloso, se desconecta un hemisferio con el otro y por ende cada hemisferio puede trabajar de forma distinta. Puede trabajar de forma diferente y tampoco le puedo hacer praxia a mi paciente.